Hola queridos hermanos, queridos amigos. Hoy quiero traerles un nuevo tema para ustedes. ¿Por qué Jesús no tenía propensión al mal? Queridos hermanos, empecemos por saber qué es propensión al mal. La propensión al mal es qué significa tener una inclinación o deseo natural hacia el pecado. ¿Por qué Jesús nunca lo tuvo? Aquí tienen la respuesta. Cristo tenía un carácter santo y una mente santa, en un cuerpo pecaminoso y caído. En Romanos capítulo 8, verso 3 nos dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Tener una naturaleza humana caída no es pecado, queridos hermanos, a menos que se ceda los deseos de la carne. En Gálatas capítulo 5, verso 15 nos dice así: pero si os mordéis o coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Queridos hermanos, la tentación de Cristo de parte del demonio, o sea, del diablo, provenían de afuera de su mente. Todo lo que veía, todo lo que escuchaba, todo lo que comía, prácticamente los sentidos. En Hebreos capítulo 2, verso 18 nos dice así: quiero que notemos, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La pregunta es, ¿por qué Jesús no tuvo propensión al mal? ¿Será que él era diferente que nosotros? Negativo, queridos hermanos. Si era igual que nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa. A diferencia, es que Jesús nunca tuvo ninguna profesión al mal, debido a que ya lo hemos tocado, debido a que, porque nunca permitió que su naturaleza humana se levantara en malos pensamientos y en acciones. En Romanos capítulo 6, verso 11 nos dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo nuestro Señor. Queridos hermanos, el pecado inicia en la mente y se ejecuta en acciones. El pecado es la infracción de la ley. Su mente siempre la tuvo sujeta al poder divino del Padre. Es por esta razón que Jesucristo siempre nos recomendaba orar y siempre él mismo oraba a su Padre. Queridos hermanos, Elena de White, la sierva del Señor, también nos dice algo al respecto a este tema. Dice así: me han llegado cartas que afirman que Cristo no podía haber tenido la misma naturaleza que el hombre. Así dice, pues si la hubiera tenido, habría caído bajo las tentaciones similares. Si no hubiera tenido la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo, queridos hermanos. Jesucristo tenía que venir a este mundo con la naturaleza caída, queridos hermanos, para poder él mismo, sabemos que él venció el pecado, venció a la muerte, y él es nuestro ejemplo de vida. ¿Qué dice más, queridos hermanos? Si no hubiera sido participante de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como lo ha sido el hombre. Si no le hubiera sido posible rendirse ante la tentación, no podría ser nuestro ayudador. Fue una solemne realidad que Cristo vino para reñir las batallas como el hombre lo hace y lo hizo. En lugar del hombre, su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el modelo que Cristo nos dejó. El hombre debe llegar a ser partícipe de la naturaleza divina del Padre, así como Cristo fue partícipe en ella. Queridos hermanos, Él no consistió en pecar. Hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Él no consistió en pecar. Ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos participantes de nuestra naturaleza divina, de participantes de la naturaleza divina, perdón. Mientras estemos unidos con él por la fe. El pecado no tendrá dominio sobre nosotros, queridos hermanos. Si estamos con él y con la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Hay que ser hijos de Dios, estar junto con Él, permanecer en Él y orar siempre. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla hacia hacerse de la divinidad de Cristo.
a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección, así como Cristo lo dijo. Sean perfectos como mi Padre lo fue perfecto. Lo es perfecto, perdón. Esta es una poderosa evidencia que Cristo es nuestro mayor ejemplo de victoria sobre el pecado. Nos enseñó que todo hijo de Adán, aún en su condición caída, puede vencer al pecado, siempre y cuando esté con Cristo Jesús. En 2 Corintios 10, capítulo 10, verso 5 nos dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando esto cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Cristo. Si se somete, queridos hermanos, si se somete al poder de Cristo, queridos hermanos, esto es justificación por la fe. Queridos hermanos, muchas gracias por escuchar este contenido. Que Dios lo bendiga y hasta pronto. Gracias.